Hola, muy buenas. Quiero compartir con vos una serie de videitos que hacen eje en la Biblia, en la Sagrada Escritura, la Escritura Sagrada, muchos modos de nombrarla. Esta escritura que nace de Israel y que se entrelaza con toda la historia de este pueblo y que luego va a tener también un cumplimiento en la revelación de Jesucristo y la consignación de esa revelación que van a ser sus discípulos, que va a ser la iglesia. Eh, Usé la palabra revelación, que quiere decir quitar el velo. En la mentalidad de la Biblia, nosotros no tenemos unos contenidos que se añaden, sino una presencia de Dios que está ahí, que siempre estuvo allí, y que la revelación bíblica hace quitar ese velo, manifiesta la realidad que siempre estuvo, pero no perceptible para los ojos de la inteligencia. La inteligencia humana necesita ser ilustrada, iluminada por la fe. Este don de la fe permite recibir la revelación que Dios hace de sí mismo. Precisamente, el objeto de la revelación es la autocomunicación de Dios. Dios que se da de sí mismo. Esta es una palabra inventada por los biblistas, los teólogos bíblicos de estos últimos tiempos, para manifestar precisamente este don de Dios que se quiere dar a sí mismo y que quiere manifestar su plan de salvación. Un plan de salvación que se da en un pueblo muy concreto y a través de ese pueblo con toda la humanidad. A eso lo llamamos historia de salvación. De este modo, excluimos la Biblia como una especie de compendio, de manual de moral, con leyes en las cuales se nos dijera cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir, como si fuese una especie de manual de instrucciones. La Biblia no es un manual de instrucciones, la Biblia es la historia de un encuentro entre la humanidad y Dios en un pueblo concreto, en un periodo concreto de la historia. Ahora, en esta última diapositiva de este video, te quiero presentar así sintéticamente toda la historia de Israel. Hay un primer óvalo que está allí arriba, que es y no es historia de Israel, es porque también el Génesis, la creación, corresponden a una realidad, corresponden al hecho de que somos creados por Dios, corresponde al hecho que Dios quiso nuestra felicidad, quiso darnos un paraíso, quiso darse a sí mismo en amistad, y el hombre rechaza esa amistad, pero Dios le renueva su deseo de estar en comunión con Él. Bueno, por lo tanto, este origen, esta creación, estos relatos del Génesis, estos primeros 11 capítulos del Génesis, particularmente los 3 primeros que vamos a estudiar más adelante, en síntesis teológica, eh, estos capítulos nos hablan de realidades, pero lo hacen con un lenguaje simbólico, narrativo, muy poético. Nos cuentan verdades, pero no como si fuese una explicación científica, histórica, una crónica. La historia comienza con Abraham. Estamos hablando del 1800, antes de Jesucristo, casi 2000 años antes de Jesucristo. Abraham es el primero de los patriarcas. A él le siguen Isaac, Jacob, su hijo, su nieto. Jacob, también llamado Israel, es el padre de las 12 tribus. Entre sus 12 hijos, uno de ellos es José. José, que va a ser vendido como esclavo por sus hermanos. Y así va a terminar en Egipto, donde a pesar de que fue vendido como esclavo, va a encumbrarse
hasta ser el segundo del faraón. Y por una serie de eventos que parecen fortuitos, pero el que lee se va dando cuenta que es Dios quien va guiando misteriosamente los hilos de la historia. Los hijos de Jacob van a estar 400 años en Egipto, porque la presencia de José va a hacer que en un momento de carestía Jacob y el resto de sus hijos vengan a vivir en Egipto. Ahora te lo cuento rápido, después lo estudiaremos un poquito mejor. Llega un momento que un faraón que no conoció a José decide esclavizar al pueblo, explotarlo y oprimirlo. Y eso va a dar lugar a que Dios quiera liberar al pueblo, devolverlo a la tierra que le había prometido a Abraham, y lo va a hacer de manos de Moisés, en un evento, una epopeya, que será el éxodo, el cruce del Mar Rojo, los 40 años por el desierto y finalmente el ingreso en la tierra prometida, que no va a ser por mano y conducción de Moisés, muere contemplando de lejos la tierra, sino por Josué. Es él quien, precedido por el Arca de la Alianza, vive como un nuevo cruce del Mar Rojo y ingresa en la tierra prometida. Los primeros tiempos no van a ser de paz en la tierra prometida, sino de fuertes tensiones con los pueblos que la habitaban, y los jueces serán aquellos conductores tipo caudillos que en caso de necesidad van a organizar al pueblo para su defensa. No precisamente van a ser santos estos jueces, es más, muchas veces van a ser graves pecados. Recién con David, el pueblo de Israel va a tomar control de la tierra prometida de Canaán, un control que se va a afianzar en época de Salomón, y salvo con estos dos reyes, el resto de la historia de Israel ya va a ser en clave de división, porque luego de Salomón se divide el reino del norte, el reino del sur. El norte hace capital en Samaria, el sur en Jerusalén. Los reyes que van a seguir a Salomón van a estar en general reprobados por la palabra de Dios, que los considera graves pecadores, la gran mayoría de ellos, y estos malos reyes, estos malos gobiernos van a producir que Asiria, en el 722, invada el reino del norte, caiga la capital Samaria, y los principales del pueblo sean deportados. Algo parecido ocurre en Judá con Jerusalén, que en el 587 cae Jerusalén y el pueblo es llevado, sobre todo las clases dirigentes, son llevadas en exilio a Babilonia. El momento más duro para la Biblia, más de los dos exilios, es el segundo, porque Jerusalén es la capital, allí estaba el templo, y esto fue una gravísima crisis. Unos 70 años de exilio en Jerusalén, y gracias a Ciro, el general persa, que permite que Israel vuelva a su patria, Israel logra regresar a la tierra que Dios le había prometido. Pero este regreso no va a ser con gran triunfo, habrá algunos periodos de cierta bonanza, pero en un primer momento van a ser los griegos que van a tomar el control del país. Los macabeos van a tener una gesta militar liberadora muy heroica, pero al poco tiempo el formidable y poderoso Imperio Romano va a tomar control de la situación, y va a ser en el control que ejercieron los romanos que va a hacerse presente en su encarnación, su ministerio que anuncia el reino, su muerte y su resurrección
el evento de Jesús. Muy bien, con esta diapositiva hemos tomado contacto con el objetivo de la revelación y también una visión de conjunto de lo que es la historia de Israel.